Hola clase. Bueno, con este video comenzamos la última parte del curso que viene que son las transformadas y bueno, transformadas integrales, así se llaman como tal. Y pues la idea de estas transformadas integrales va a ser mapear concretamente ecuaciones diferenciales, particularmente a las derivadas, en expresiones algebraicas que puedan dar solución a una variable que tú estés buscando. Eso es básicamente lo que vamos a hacer. Y la idea es entre comillas sencilla. El método es pues como muy directo en ese aspecto. Tiene ventajas, tiene desventajas como todas las cosas que hemos visto hasta el momento. Hay algunas cosas que son buenas, rápidas. Hay otras que dejan como oscuro el camino en algunas partes. Y bueno, con esto ya culminamos el curso en esta semana para que en breve sea su última evaluación. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Voy a sacar aquí mi pizarrón. Ok, ahí está. Entonces, este ya es un bloque nuevo, entre comillas, que se deslinda un poco de lo que hemos trabajado con sistemas, con ecuaciones de segundo orden, o con transformada, digo, con teoría de Sturm-Liouville, etc. Aquí la perspectiva es otra, totalmente diferente a lo que hemos abordado, y en sí esto se llama transformadas integrales. Nosotros nos vamos a concretar en una muy particular de estas posibles transformadas. Hay una infinidad también de transformadas en la literatura, pero insisto, vamos a tomar una en particular. Entonces, primero que nada, ¿qué es una transformada integral? Pues una transformada integral, como su nombre lo dice, va a ser una transformación que va a estar dada por una integral, de modo que vamos a transformar una función f que posiblemente dependa de una variable independiente t. Vamos a integrar sobre ese dominio en t de algún valor alfa a un valor beta, claro, considerando que f es una función real, como todo en la vida, entonces algo que va de r a r. Y aquí la parte que es novedosa es que vamos a crear o meterle una función adicional llamada kernel. Entonces este kernel en principio puede ser o va a ser una función que va a depender de alguna cantidad s y de t. Entonces esto, cuando tú lo integres, si estás integrando haciendo todas tus sumas sobre la variable independiente t, date cuenta que al ser una integral definida en el intervalo alfa beta, las variables independientes de t pues se van a anular porque van a ser o van a acabar siendo evaluadas en estos intervalos, ¿no? en el valor de alfa y de beta, y te va a quedar la dependencia de s. Entonces esta función que te va a quedar resultante va a ser una cantidad que depende de s, y a eso le llevamos a llamar pues f de s. Esto es una transformada integral. Insisto, ¿qué nombres tiene? Pues obviamente aquí f es tu función a la que vas a transformar. K de s, t se le llama el núcleo o kernel. De la transformada. Aquí obviamente esta cosa va a estar definida en algún intervalo alfa beta, llamémoslo y pues tu función resultante de la integración va a ser la transformada de la función f. Entonces esto va a ser la transformada de la función f. Tal cual. Eso es todo. Una transformada integral es esto. ¿Qué haces? Integras una función con alguna función llamada núcleo en un intervalo y eso es todo.
tal cual, ya tenemos la definición concreta de qué es una transformada integral, ¿ok? Bueno, ahora la ventaja que vas a tener dentro de las transformadas integrales es que dependiendo el intervalo en el que hagas tu transformada y la función núcleo o kernel, vas a tener diversas posibilidades al momento de operar funciones, ¿ok? Entonces, aquí vienen dos de las transformadas integrales más conocidas. Te las voy a poner. Una de las más conocidas es la transformada de Fourier. Y la transformada de Fourier va a ser esta acción, obviamente va a ser una integral, una transformada integral, con un núcleo que va a depender de omega t, hace rato le puse s, pero pues en general puede ser cualquier cantidad, omega t, que justamente se va a corresponder con e a la i omega t. Este va a ser tu núcleo. Y el intervalo en el que vas a hacer tu integración va a ser, si no mal recuerdo, es de menos infinito a infinito. Entonces, si tú haces esta integral de menos infinito a infinito e a la i omega t por la función que dependa de t, diferencial de t, esto te va a dar una función f que va a depender de omega, en este caso porque pues aquí estamos poniendo específicamente esta cantidad, omega. ¿Ok? Esta función o esta transformada es muy particular en el uso de series o funciones, mejor dicho, que sean armónicas. ¿Por qué? Porque cuando tú transformas senos o cosenos, recuerda que pues seno y coseno puedes verlo como la suma o la combinación lineal de exponenciales complejas. Entonces, este tipo de integrales son muy recurrentes cuando analizas series de tiempo. Y la idea es transformar esta cantidad que viene de tiempo a esta otra cantidad que viene de frecuencias. Aquí va a tener un sentido muy natural. No necesariamente las transformadas integrales tienen que tener un sentido físico, un sentido aplicado. Hay veces que no, simplemente son dadas o creadas para simplificar expresiones, ¿ok? Entonces, esta, insisto, se llama la transformada de Fourier y va a operar sobre funciones que de preferencia sean cuasi periódicas o periódicas en el tiempo. Tiene mayor ventaja analizar estas cosas cuando tienes funciones con este tipo de estructura. Y ya, eso es todo. Esta es la transformada de Fourier. Existe otra transformada muy importante y es la que vamos a tomar nosotros, que es esta. Es la transformada de Laplace. La transformada de Laplace va a tener un núcleo que va a ser e a la menos st. Déjame checo. Ok, sí, es ese kernel. Y el dominio en el que va a estar operando esta integral va a ser de 0 a infinito. En pocas palabras, la transformada de Laplace va a ser la integral de 0 a infinito de e a la menos st f de t. Y eso es todo. Entonces la transformada de Laplace es la integral que va a tener este núcleo y que por cierto me acabo de dar cuenta que tenía notas creo que de la clase pasada. Ok, bueno, ni modo, voy a tener que borrar eso después. Entonces te digo, esta va a ser la transformada de Laplace, ¿ok? Y con esta vamos a operar bastantes cosas que son interesantes. La ventaja que va a tener esta transformada
es que a las derivadas las va a colapsar en funciones, entonces ya no vamos a tener derivadas. Y eso es algo muy simpático, que pues nos va a ser muy útil, porque si estamos trabajando con ecuaciones diferenciales, pues esto va a ser muy, muy interesante. Ahora, esta cosa en su notación a veces también se denota así, mira, como la transformada de Laplace, la L de Laplace, de f, ¿ok? F de t. Entonces, esta expresión es notación, esta cantidad se refiere a la transformada de Laplace de f. Estamos cambiando la dependencia de t por s y con una función f mayúscula, que pues significa que ya no es esta misma f minúscula. Es lo mismo, es la transformada de Laplace de la función f. ¿Ok? Bueno, una cosa importante que vamos a pedir en la transformada de Laplace es que tenga cierta cota la función f. Vamos a pedir, se pide que la norma o el valor absoluto de esta función f siempre sea acotable por una función exponencial. De modo que esto se satisface siempre y cuando s sea mayor que a. Entonces, si tú tienes esta cota, podríamos decir que tu transformada de Laplace es permitible. ¿Por qué? Porque como vamos a integrar de 0 a infinito, podríamos decir que esta cantidad podría crecer más rápido que la exponencial que está de este lado. Si fuera así, significaría que esta cosa como que no... Podríamos decir que crece más rápido que la exponencial. Simplemente es eso, está creciendo más rápido que esta cantidad. ¿Sí me explico? Entonces, si esta cosa crece más rápido que esta cantidad, cuando lo evalúes en infinito, eso puede diverger, y de hecho va a diverger cuando evalúes t en infinito. Y eso no lo queremos, queremos que toda la integral esté acotada a modo que cuando evalúes en infinito te quede una constante y anules la dependencia en t y simplemente queden términos que dependan de s. Entonces aquí lo importante es que tengas eso, que tengas convergencia para que tus funciones queden explícitamente dadas en términos de s. Eso es todo. Entonces por eso vamos a pedir que simplemente la norma de esta función esté acotada, así. Si s es más grande que a, pues al momento de factorizar en términos de cotas, este término completo va a dominar al otro, ¿no? Al de f en su valor absoluto. Entonces, de ser así, este domina y cuando evalúe este en infinito, eso va a ser posible, evaluado, ¿no? No va a diverger a infinito. Ese es el punto. Simplemente por eso vamos a pedir esta cota, ¿va? Bueno, entonces, dada esa consideración muy particular de la transformada de Laplace, pues uno puede hacer ya directamente transformadas de Laplace de funciones. Por ejemplo, aparte de hacer transformadas directamente de funciones, va a tener ciertas propiedades. Por ejemplo, va a satisfacer linearidad. ¿Qué significa eso? Que si tú abres sumas, pues la transformada de Laplace se va a abrir. O si sacas un producto de una constante, se va también a satisfacer que se va a factorizar esa constante dentro de la transformada de Laplace. Te voy a escribir aquí a grosso modo. Si yo te digo en pocas palabras que voy a sacar la transformada de Laplace de una función f más una función g más menos una función h, significa en pocas palabras que esto debe ser la transformada de Laplace de f más la transformada de Laplace de g menos la transformada de Laplace de h. Entonces eso se debe satisfacer y lo vamos a demostrar. Y es muy fácil, ¿no? Entonces, por definición, pues la transformada de Laplace de f más g menos h
son funciones f, g y h, esto debe ser igual a la integral de 0 a infinito de e a la menos st por f de t más g de t menos h de t, diferencial de t, pero esto es igual a la integral de 0 a infinito de e a la menos st por f de t, diferencial de t, más la integral de 0 a infinito de e a la menos st g de t, diferencial de t, menos la integral de 0 a infinito de e a la menos st h de t. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que la linearidad se satisface en la integral. Acaba siendo la integral una suma, entonces podemos decir que la suma pues lo satisface la linearidad, y por evidentes motivos la transformada de Laplace lo va a satisfacer también. Entonces esto es justamente la transformada de Laplace de f más la transformada de Laplace de g menos la transformada de Laplace de h, o lo que es lo mismo, f de s más g, bueno, aquí vale la pena ponerla en mayúscula, g de s menos h de s, ¿no? Ok, entonces la transformada de Laplace se abre en sumas y pues obviamente va a sacar productos por escalares. En pocas palabras, satisfacemos linearidad. La linearidad de la parte del producto del escalar, bueno, también es muy fácil de demostrar. Déjenme ver cómo está organizado esto, porque hoy, ok, tenía lo de la clase. Déjenme, voy a hacer algo. Voy a ver si puedo copiar esto. Ups, creo que no se va a poder. Chin, ¿cómo le haré? Ah, ya sé. Ah, no, pero esto sí es de la clase de ahorita. Entonces, esto es lo de la clase vieja. Bueno, no se preocupen, esto en las notas lo voy a eliminar para que no esté presente. Y eso lo haré después para que no esté perdiendo tiempo en esta parte, ¿ok? Ok, entonces ya tenemos esta cuestión de la transformada de Laplace que abre la suma. Te decía que el producto también se factoriza y también es fácil de demostrar. ¿Por qué? Porque podemos... Ahí está. Ok, porque podemos hacer esto, ¿no? Podemos decir, entonces la transformada de Laplace de una constante c por una función f, pues se supone que debe ser c por la transformada de Laplace de f. Y también es fácil demostrarlo porque, pues por definición, tenemos que la transformada de Laplace de una constante por una función que depende de t es la integral de 0 a infinito de e a la menos st por una constante por una función f que depende de t, diferencial de t, pero esto es una constante por la integral de 0 a infinito por e a la menos st por f de t, diferencial de t. Y esto es c por la transformada de Laplace de la función f. Entonces, pues ya tenemos que las sumas se abren, la constante se sale. Entonces, en general, uno puede demostrar que esto se va a satisfacer. Si tú tienes la transformada de Laplace de una función alfa f más beta g, donde alfa y beta son constantes, entonces esto debe ser alfa, la transformada de Laplace de f, más beta, la transformada de Laplace de g. O también lo puedes escribir como alfa f de s más beta g de s. ¿Ok?
Bueno, entonces ya tenemos esta propiedad de suma. También hay una propiedad simpática del producto, pero esa ya no la voy a demostrar en esta clase porque de hecho no lo vamos a usar en la clase porque ya no me va a dar tiempo para acabar lo que quiero ver del semestre. Entonces creo que eso quedará como una parte que puedes tú investigar y que se llama convolución. Convolución. Pero la convolución básicamente es esto. Si tú tienes la transformada de algo así como un producto, podría decirse que esto es el producto de las transformadas. No es muy evidente que eso sea así, pero lo satisface y es una propiedad bastante fuerte que se tiene para las transformadas, ¿ok? Entonces, bueno, eh, insisto, esto ya no lo voy a discutir en la clase porque si no demoraría más tiempo del que ya me puedo estar pasando, entonces creo que eso lo dejaremos por ahí. En fin, entonces ya tenemos la transformada de Laplace. Vamos a operar, a usar la definición para calcular transformadas de Laplace de algunas cosas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a sacar transformadas de Laplace de funciones conocidas. Transformada de Laplace de funciones. Entonces, por ejemplo, una primera transformada de Laplace que puede ser muy importante obtener es ¿cuál es la transformada de Laplace de una constante? ¿Cuánto da eso? Aquí vale la pena resaltar que C pues es una constante. ¿Ok? ¿Cuánto da la transformada de Laplace de una constante? Ok. Esto tiene que ser la integral de 0 a infinito, por definición, de e a la menos st por la constante, que en este caso viene jugando el papel de la función diferencial de t, y esta es la constante integrada de 0 a infinito, por la integral de 0 a infinito de e a la menos st diferencial de t, y la integral de la exponencial, te la sabes muy bien, es la exponencial e a la menos st sobre s, ¿verdad? Sobre menos s. De modo que si tú derivabas esto respecto de t, te queda c por e a la menos s, ¿no? T, e a la menos st, evaluado de 0 a infinito. Y esto en infinito, ¿cuánto te da? E a la menos infinito te da 0, ¿sí? Porque va como uno entre infinito y eso da 0. Y luego te queda menos, te queda más, c sobre s evaluado con e a la 0, ¿verdad? Pero e a la 0 es 1, entonces esto te queda como c entre s. Ya. Esa es la transformada de Laplace, de la constante. Entonces la transformada de Laplace de una constante es la constante entre s. Esa vale la pena guardarla, ¿ok? Entonces transformada de Laplace de una constante es constante entre s. Date cuenta que nuestro resultado siempre debe tener una dependencia de s. Bueno, quizás no necesariamente tenga que tenerla. Bueno, aunque ahorita que lo pienso, creo que todas las que conozco tienen dependencia explícita en S. Bueno, a lo que me refiero es que se debe anular la dependencia de t, ¿no? Eso es lo importante. Que quede algo dependiente de S, pues ya depende de qué sea la función. Pero ese es el punto, ¿no? Que anules la dependencia en t y la cambies. Por eso se llama transformada. Estás transformando tu función a una cantidad que va a depender ya de otra cosa, que en este caso va a ser S. Estás transformando la función. Entonces la transformada de Laplace de una constante es constante entre s. Vamos a sacar la transformada de Laplace de la exponencial. ¿Cuál es la transformada de Laplace de e a la a t? Bueno, transformada de Laplace de e a la a t tiene que ser la integral de 0 a infinito de e a la menos st por e a la at diferencial de t. Y aquí es donde dices, pero es que ojo, tengo que tener cuidado
porque recuerda que la norma de esta cantidad tiene que ser menor a esta, ¿verdad? En general. Es decir, recuerda que esta cosa debe estar acotada. Y eso ocurriría si en este caso S es mayor que A. Entonces, si S es mayor que A, por supuesto que puedes hacer esta integración y bueno, para que esté acotada, ¿no? Para que la S domine sobre la A y quede un término exponencial negativo predominando. Entonces, al momento de hacer esta integral, pues esto es, ¿qué es? La integral de 0 a infinito de e a la menos, bueno, si quieres lo voy a poner como e a la t por a menos s, diferencial de t, y entonces la integral de la exponencial pues acaba siendo e a la t por a menos s, evaluado de 0 a infinito sobre a menos s, ¿ok? Ok, evaluamos en infinito. En infinito, si estás diciendo que A es más chica que S, o que S es más grande que A, entonces este término es negativo. Entonces E a la menos infinito acaba siendo 0 y te queda menos ahora hay que evaluar esto en 0 sobre A menos S. Pero esto es lo mismo que 1 sobre S menos A. Insisto, para A más chica que S. Entonces ya, eso es todo. ¿Cuál es la transformada de la exponencial? La transformada de la exponencial es 1 sobre s menos a. Y la guardas. ¿Ok? Ahora, vamos a sacar la transformada de Laplace de alguna otra función. No sé, seno o coseno. ¿Cuál es la transformada de Laplace de la función coseno de b función de t? Ok, tenemos esa cosa y déjame ver. Ah, por cierto, antes de que siga, todas estas transformadas de Laplace están conocidas en la literatura, entonces no es algo que digas, wow, es que es algo nuevo, sino tú las puedes sacar a mano, pero también es bueno que en esta parte conozcas que existen como tablas. Sé que suena muy ingenieril esta onda, pero precisamente a los ingenieros luego les gusta mucho usar transformadas de Laplace porque es algo que entre comillas puedes encontrar en cualquier momento en internet. ¿Cómo? Pues simplemente googleas transformada. Ah, pues ahí está alguna transformada de Laplace. Vamos a ponerles tablas. Tablas. Entonces buscas tablas y hay una infinidad de transformadas de Laplace ahí en tablas. Aquí están. Ah, mira, por ejemplo, aquí acabo de calcular una que te acabo de mencionar. ¿Cuál es la transformada de Laplace de una constante? Ah, pues tiene que ser la constante entre s, nada más que yo la puse con constante arbitraria. Aquí ponen para 1, pues es 1 entre s. Creo que acabo de calcular la de la exponencial. ¿Cuál es la transformada de Laplace de la exponencial? Ah, pues es 1 sobre s menos a. Y voy a decir, oye, ¿por qué necesito tablas? Pues si puedo calcular la integral. Está bien, es buena pregunta, pero la ventaja que tienes cuando tienes esta o cuando preservas esta información es que mira, ahí está el departamento de matemáticas del TEC de Monterrey, y está pública, ¿no? La ventaja que tienes es que cuando ahora resuelvas ecuaciones diferenciales, a veces pues es mejor tenerlas a la mano que estarlas calculando, porque si no, pues recaes otra vez en lo que hacías en cálculo 1. Perdón, en cálculo 1. Cuando estábamos en la primera parte de solamente integrar, bla, 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 no. Y aquí ya puedes usar cierta información y en dado caso, pues emplearla, ¿no? Para resolver problemas más avanzados. Entonces, ahorita la que te quedé pendiente de calcular era esta. ¿Cuál es la transformada de Laplace del coseno de omega t? ¿Ok? Entonces, vamos a calcularla. ¿Cuál es la integral de coseno? Yo le puse b función de t, pero de todas maneras lo mismo, no importa mucho la variable. Y aquí tú tienes que decir, ah, bueno, es que esta es la integral de 0 a infinito de e a la menos st
del coseno de beta, y voy a poner, perdón, del coseno de bt, diferencial de t. Aquí, por lo general, para usar esta integral, me gusta, bueno, para hacer la integral me gusta más como desacoplar o escribir el coseno como funciones complejas. Podríamos decir que el coseno lo puedes escribir como esto que voy a anotar, e a la menos st por e a la menos ibt más e a la ibt sobre 2. Esto es coseno. Es el coseno expresado en términos de exponenciales complejas. ¿Cómo sé esto? ¿Cómo sabes esto? Pues recuerda la relación de Euler. Recuerda que e a la i x es igual a coseno de x más i seno de x. Entonces de aquí uno puede ponerle un signo negativo aquí. Entonces ves que coseno es par y sumas otra exponencial con la parte exponencial, con el exponente negativo, y entonces vas a llegar a esta relación que está aquí escrita abajo. Ok, no es gran cosa, pero es útil porque obviamente integrar exponenciales es más fácil que exponenciales por cosenos o senos, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué te queda aquí? Esto es la integral, siempre va a salir un factor medio de e a la, aquí te queda que es t por, bueno, si quieres le voy a poner menos s más b más e a la t por, ¿qué? B menos s, ¿verdad? Diferencial de t. Ok, entonces, eso va de 0 a infinito. Y esto acaba siendo un medio por, pues esta integral que es 1 sobre s más b por e a la menos t por s más b más, si quieres evaluamos o ponemos los índices de la evaluación de 0 a infinito, más e a la t por b menos s sobre b menos s, evaluado de 0 a infinito. Entonces esta es la integral que te queda y ahora hay que evaluar y tener las consideraciones adecuadas de lo que pedimos para la función. Por cierto, me falta una parte importante, me faltan los complejos aquí. Aquí va otro complejo, aquí va un complejo y aquí va otro complejo. Lo siento, estaba olvidando la parte compleja de la expansión, ¿no? Entonces aquí hay que justamente tener cuidado con esas componentes porque pueden ser más grandes que ese o más chicas que ese. ¿Ok? Entonces, la que da un poquito de lata es esta. Esta no importa porque cuando evalúes en infinito esto se va a anular porque va como e a la menos t, ¿verdad? Entonces esto va a acabar siendo un 0. El problema es porque si este término es más grande que este, en su norma, ojo, insisto, norma, no en el valor complejo, en su norma, esto podría ser superior a esto. Entonces, la forma en la que podemos tener dominio de esta componente es justamente si b es que es más chica que s, ¿no? Entonces, si b es más chica que s, la norma de e a la i bt es más chica que e a la ts. Entonces, esto es una condición que tenemos que considerar para que esta integral no diverja o no explote. ¿Ok? No sé si en las notas estas lo enuncian. Déjame ver dónde estaba. Coseno. Ni siquiera se dan la preocupación por ver si esto es más, si omega es más grande que eso, ¿no? Seguro es una clase de ingenieros. Bueno, no importa, nosotros somos de ciencias y tenemos que tener cuidado con esas cosas, ¿ok? Porque aquí deberían especificar que f pues, tiene que ser más chica que esta cantidad, ¿no? En su norma, es decir, que está acotado.
o que pueda ser acotable. En fin, entonces evaluamos esto en infinito y te queda pues que esta cosa se va a anular porque en menos t esto va como e a la menos infinito es 0 y después te queda un menos e a la menos esto, pero esto es un 1 y entonces te queda menos 1 sobre s más b por un medio. Después más, ahora en infinito esta cantidad va a ser más grande que esta, entonces esta cosa acaba siendo nula, menos, entonces aquí te queda menos 1 sobre b menos s, porque cuando evalúes en 0 pues esto te da un 1, ¿ok? Y esto acaba siendo, si quieres aquí le podemos, fíjate, poner un signo más aquí, un menos acá, un más aquí, y esto es justamente este mismo factor con un signo negativo, entonces esto es ok, esto es un medio por s, no, es menos s más b más s más b sobre s más b por s menos b. Déjame ver si está bien la cuentita, creo que sí está bien a simple vista. Y esto es un medio por, pues este y este término se va, te queda 2b, ojo, 2b. Entre 2 pues se anula el 2, entonces qué padre, se te anula en un medio. Y esto acaba siendo b sobre s cuadrada. Y aquí es menos, perdón, aquí es menos b cuadrada. Déjame ver si es lo que obtienen estas personas. Ok. Perdón, aquí me falló algo. Claro, los complejos. Sí, tienes razón. Los complejos me faltó ponerlos aquí abajo. Es la desventaja de dar la clase así, de que si se me va algo en la cuentita, pues nadie me puede decir en su momento, oye, es que te comiste una parte, ¿no? Entonces aquí te quedó... aquí te queda... oye, eso está... creo que eso está mal. Bueno, ahorita checamos. Si aquí hay algún detalle, déjame checo la integral. Claro, sí, también. Cuando integramos esta parte, sí te queda sobre el denominador, este denominador, pero con un signo negativo, ¿no? Que se me estaba pasando, entonces este es menos. Y el otro está bien, porque no había un signo menos aquí adicional, entonces este debe ser más. Y ahora sí. Ok, ya, perdón. Fíjense, el problema de hacer las cuentas, pues así sin muchísimo cuidado, es importante tener cuidado en las cuentitas porque decía un profesor, en los detalles está el diablo y si puedes aparecer nuestro chamuco. Entonces esto te queda S menos IB más S más IB, ahora sí, sobre S más IB por S menos IB. Y entonces este por este es el complejo conjugado, entonces te va a quedar S cuadrada más B cuadrada. Y en lugar de aparecernos el B cuadrada, perdón, aquí no era, el que sobrevive es el 2S, ¿no? Porque este y este se va, y te queda 2S entre 2, te queda S. Ok, ahora sí ya es consistente con lo que veíamos de las otras notas, que es esto. Qué bueno que las teníamos, porque si no me hubiera quedado con un posible error, y pues eso sería malo, ¿no? Date cuenta que puedes hacer lo mismo con la función seno,
y lo que va a aparecer es que en lugar, justamente como es una función impar, la parte que correspondía a S se anula y la que queda es la de omega, ¿no? Que nosotros la estamos llamando B. Entonces uno puede ir calculando las transformadas tetas de Laplace de estas expresiones simplemente sustituyendo en la definición, y eso es todo. Entonces, ahorita en particular voy a estudiar un poquito esta, porque date cuenta que aquí estamos hablando, o lo que es lo mismo, esta entre la 2 y la 3, cuando saca la transformada de Laplace de estas funciones t a la n, te queda la función gamma. Y ahorita, quizás no en este video, te voy a explicar justamente el por qué o cuál es el motivo, ¿ok? De hecho, lo voy a esbozar ahorita y en la siguiente clase te voy a hablar un poquito de la función gamma. Entonces, fíjate, ¿cuál es la transformada de Laplace de t, ay, perdón, aquí me equivoqué, de t a la alfa? Alfa no necesariamente tiene que ser un número natural. ¿Cuál es la transformada de Laplace de t a la alfa? Ah, pues esto es la integral de 0 a infinito de e a la menos t por t a la alfa diferencial de t. Y esto dices, ah, pues sí, eso es cierto, y eso qué me dice o qué onda. Ah, pues resulta que la transformada de Laplace de esta cosa justamente se vincula por definición en la integral con la función gamma. Entonces solamente déjame recuerdo la expresión de la función gamma. Se dice que la función gamma se define así. Creo que hablaré de una vez de esta función ya que pues tenemos un poquito de tiempo y pues vale la pena aprovecharlo. Entonces la función gamma en general se define para los complejos y viene definida como la integral de 0 a infinito de e a la menos t por t a la z menos 1 diferencial de t. Eso es todo. Esta es la integral de e a la menos t a la z menos 1 diferencial de t, y esto, dices, es la función gamma. Entonces, esta definición es muy útil porque en algunos procesos probabilísticos las funciones gamma pues abundan mucho porque estos acaban siendo a veces funciones que tienen que ver con la distribución normal. Y hay una generalización o una otra función que mezcla dos funciones gamas y se llama la función beta. Y bueno, también hay otra función conocida en las matemáticas que es la función, la z de Riemann, que también la puedes ver como una, pues quizás generalización de algunas cosas que tienen que ver con la función gamma, etcétera, ¿no? En fin, ¿por qué? Porque acaban siendo, o las puedes expresar como sumas infinitas, y estas cosas las puedes también ver así. De hecho, por ejemplo, algo que te enseñaban, si no mal recuerdo, en cálculo 2, un problemilla muy conocido es que te dicen, a ver, ¿cuál es la suma de i igual a 1? No me acuerdo si va de 1 hasta infinito, de 1 sobre, sí, supongo que va en 1 sobre n cuadrado. Entonces dices, ay, pues primero te preguntan si esta cosa es convergente o no, y creo que se quedan ahí porque nunca te dicen cuánto da. Y el punto es que esta cosa es convergente, ¿ok? Y esta cosa converge a, creo que da pi entre, creo que da pi entre 14, 15, no recuerdo bien, o pi entre 9, la verdad no recuerdo qué onda da, pero justamente creo que lo podemos ver ahorita. A ver. Creo que da pi entre 9, la verdad no recuerdo cuánto da. Lo que sí es que es proporcional a pi, o pi cuadrada, creo que da pi. En fin, ahorita lo checamos rápido. Ah, y la pregunta es, ¿por qué se vincula esto con pi? ¿Qué tiene que ver pi? Ah, pues resulta que esta expresión que estoy así poniendo aquí, tiene que ver o puede verse como una función gamma. Es decir, lo puedes expresar como una integral con esta forma. ¿Sí?
Hay otro, por ejemplo, otro producto famoso, que es el de Wallis, que también lleva pi. En fin, bueno, ahorita voy a simplemente hacer la suma. Voy a poner los simbolitos para que veas que es más fácil así poner los simbolitos que tienen ya estructurado en matemática. Ok, creo que por ahí anda el de suma. Sí, mira qué bonito. Le pones de i igual a 1 hasta infinito y además está el símbolo hasta el infinito, qué bonito. De, ¿qué? 1 sobre m cuadrado. Entonces, mira, hasta ponemos la división así bien mamolona. Ponemos 1 sobre i. Perdón, aquí, fíjate. Aquí debería ser i, ¿no? Ok. 1 sobre i cuadrado. Ok. Y esto lo voy a hacer grande porque no veo. Ahí está. Eso es lo que escribí. Ponemos Shift Enter y... da pi cuadrada entre 6. Olvídate, no era entre 9. Es pi cuadrada sobre 6. Bien, qué bonito. Claro, en cálculo 2 no te preguntan cuánto da porque es, bueno, no sé qué tan bueno pueda ser directamente hablarte de este tipo de funciones, pero por lo general simplemente te preguntan si es convergente o no y la respuesta es que obviamente es convergente, ¿no? Y además es convergente a algo bonito. De hecho, por ejemplo, si lo haces también con pi cuarta, quizás te dé algo que tenga que ver con pi entre... no me acuerdo qué te puede dar. Creo que ese sí va sobre 15. Uy, ahí está. Olvídalo, es pi cuadrada, pi cuarta entre 90. Yo me acuerdo de algunas de estas cosas porque en la licenciatura en algún momento tuve que hacer una cosa de física que involucraba estas sumas. Sí, creo que tenía que ver con la ley de Stefan Boltzmann. Y en esa cosa teníamos que calcular una integral de un hipervolumen en n dimensiones, de una hiperesfera, y eso tenía que ver justamente con estas cantidades. En fin, bueno, son cosas del pasado. Entonces ya tenemos esta definición de la función gamma y dices, pero ¿cómo podemos empatar la función gamma que acabo de definir con la integral de arriba? Y la respuesta es pues relativamente sencilla, porque si tú tomas z menos 1 como alfa, pues ya lo hiciste. Entonces date cuenta que si z igual a, perdón, z menos 1 igual a alfa, ¿qué te va a quedar? Dices, pues la integral de 0 a infinito de e a la menos t es igual a t a la z menos 1. Y aquí hay que tener cuidado. No, pues sale directo la función gamma, ¿no? Claro, pero no es la función gamma de z, de t, pero esto es la función gamma de z, pero si z es esto, entonces esto es la función de gamma de alfa más 1. ¿Sí? Simplemente reconociendo el factor alfa con z menos 1. Y, claro, falta integrar, ¿no? O sea, hay que hacer la integración de esta cosa porque da un término que viene de hacer el cambio de variable, ¿no? Entonces, eso está bien, nada más que aquí nos faltó la s justamente y que pues hace todo la talacha, ¿no? De la integral. Entonces, fíjate, vamos a hacer esa integración. Déjame borro lo que acabo de escribir porque obviamente me faltaba escribir la s. Entonces esta cosa se parece mucho ya a la función gamma. Ahora hay que empatarla con esta y podríamos decir que sea u igual a st
Entonces la diferencial de u, preservando ese constante, sería S diferencial de t. Y la integral de 0 a infinito pues sigue preservándose en los mismos límites, porque cuando t es 0 pues u vale 0 y u en infinito también vale infinito. Entonces aquí te queda e a la menos u t, pero quedamos que t sería igual a pues u sobre s. Entonces te queda aquí u sobre s a la alfa. Aquí no es s, aquí es u. E a la menos u, ajá, diferencial de t, pero diferencial de t es diferencial de u sobre s. Entonces esto es esto que estoy aquí escribiendo es esto. Esto es pues 1 sobre s a la alfa más 1 por la integral, ojo, obviamente aquí s no depende de t, por la integral de 0 a infinito de e a la menos u por u a la alfa, diferencial de u, ¿verdad? Y ahora sí es la función gamma, porque dices, pero es que si hacemos justamente z menos 1 igual a alfa, entonces dices, pues entonces z es igual a alfa más 1, y esto es 1 sobre s alfa más 1 por la función gamma de alfa más 1, ¿no? Entonces la transformada de Laplace de t a la alfa es esto. Es la función gamma de alfa más 1 sobre s al alfa más 1. Vamos a ver si eso daba. ¿Dónde estaba? Sí, es esto, ¿no? Ok, perfecto. Ahora, date cuenta que pues bueno, esto de la función gamma resulta que coincide en general con que la función gamma de n más 1, si no mal recuerdo, justamente es n factorial, siempre y cuando n esté dentro de los naturales. Entonces, si n es un natural, se satisface pues esta propiedad factorial, ¿sí? Si alfa es un número complejo, pues es la función gamma de ese número complejo y eso va a dar un número complejo, ¿ok? Pero si n es un número natural, pues justamente esto da n factorial, ¿ok? Entonces, en pocas palabras, si alfa igual a n, para n en los naturales, entonces la transformada de Laplace de t a la n es 1 sobre s a la n más 1 por la función gamma de n más 1, pero esto es n factorial sobre s a la n más 1, y eso creo que debe ser consistente con lo de arriba. Sí, es esto, ok. Y bueno, el número factorial ya lo conoces, ¿no? Entonces date cuenta que la transformada de Laplace de una cosa con potencia tiene que ver con la función gamma. Es muy padre, ¿no? Está muy simpático. Por lo menos matemáticamente te atrae o puede ser atractivo el que aparezca una función quizás nueva, si es que no la conocías, que es la función gamma. En fin, en la literatura hay mucha información sobre la función gamma. Puedes googlear simplemente función gamma y función z de Riemann, etc. No hay mucha información. También está la función beta. Te digo, la función beta está como asociada con la función gamma. No la tengo ahorita bien en mente, pero si no me recuerdo, la función beta va a depender de dos parámetros, alfa y, bueno, quizás alfa y beta no. Voy a llamarle beta de A y B. Creo que la función beta de A y B es la función gamma de A por la función gamma de B sobre
la función gamma de la suma. No la recuerdo honestamente, pero se puede buscar aprovechando que tenemos aquí internet y podemos googlear directamente. Sí, mira, aquí está. Entonces la función beta es la función gamma multiplicada por la función gamma de x por la función gamma de y sobre la suma de la función gamma de la suma de cosas. En fin, te digo, en la literatura hay mucha información al respecto y pues bueno, tienen propiedades muy simpáticas, etc., ¿no? Creo que esta tabla vale la pena adjuntarla en tus notas. Se ve bastante buena. Tiene bastantes integrales de funciones particulares y lo que nos va a interesar en particular para ecuaciones diferenciales es esto. ¿Cuál es la transformada de Laplace de la derivada? ¿Y cuál es la transformada de Laplace de la derivada de enésimo orden? ¿Ok? Y bueno, creo que con eso podemos parar esta clase. Insisto, cualquier duda con confianza la pueden comentar en la sección pues esa de comentarios de la clase, de los videos, o en la siguiente sesión que la dejaremos para el día jueves, ¿va? Bueno, sin más por el momento, deseo que se cuiden mucho, estamos en contacto y ya con esto, insisto, acabamos la clase, ¿va? Saludos a todos, bye.